Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a la lección del día de hoy. Este día 25 de diciembre vamos a compartir el libro de San Mateo capítulo 12. Hoy con el tema el día de reposo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Leo: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor el día de reposo. Hasta el versículo 8 hemos leído. Hoy en día algunas denominaciones, algunas iglesias en el mundo estaban procurando cumplir el día de reposo. Para los hermanos, y si tal vez ustedes no saben, el día de reposo en la Biblia se señala como el día séptimo, o sea, el día sábado. Pero según la norma que usan los judíos del tiempo, o sea, del día, en este caso el día sábado comienza en la tarde del día anterior para nosotros, o sea, el día viernes por la tarde. Y ahí comienza el día de reposo para los judíos. Es decir, que al bajar el sol, eso considera más o menos 6 de la tarde, al momento de que el sol baja, entonces ya eso considera el día, ¿no? Desde ahí empieza, desde la tarde anterior. Entonces para los judíos el día de reposo comienza el día viernes en la tarde, termina el día sábado en la tarde, porque ya el sábado en la tarde ya sería el día domingo, ¿no? Entonces la Biblia nos señala acerca del día de reposo como un mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel. El día de reposo es un día en el que ellos no podrán hacer ningún trabajo, ninguna labor, nada de lo que se hace normalmente durante la semana. O sea, todo trabajo, toda obra tiene que cesar. Esto viene a ser el día de reposo. Entonces acá en el versículo 1 precisamente dice que Jesús estaba yendo con sus discípulos en un día de reposo, estaba en los sembrados. Sí, entonces en ese lugar dice que habían espigas y los discípulos que seguramente tuvieron bastante hambre, ellos sacaban las espigas para comérselas, ¿no? Entonces los fariseos, mirando esta escena, ellos han tenido queja contra los discípulos, contra Jesús. Dice el versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Así dijo. Entonces, ¿por qué no es lícito? Porque el día de reposo es el día de descanso. No debería nadie trabajar, ni siquiera sacar espigas del campo, sino que estas cosas tienen que hacer un día antes. Si necesita recoger espigas, por ejemplo, para comer al día siguiente, tiene que preparar desde el día anterior. Ya no puede el mismo día de reposo hacer algún tipo de labor o trabajo, sea cual sea. Sí, el día de reposo es decir que cesa la obra completamente, ya no hay nada más que tiene que hacer. Entonces los discípulos no han respetado, según los judíos, según los fariseos, no han respetado esta ley. Por lo tanto, ellos se quejaron contra Jesús. Acá en el versículo 3 dice: Pero él les dijo, Jesucristo les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces, ¿qué ejemplo está dando nuestro Señor Jesucristo? Es un momento en la vida de David donde todavía no era rey y estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces David estaba digamos, huyendo de Saúl porque lo quería matar, ¿no? Entonces, digamos que David, corriendo de un lado a otro, no tuvo tiempo para conseguir alimento. Creo que estaba bastante cansado. También había llevado algunos días tal vez sin comer. Y él se dirigió al lugar donde estaban los panes, ¿no?, de la proposición. En el tiempo de David todavía no se había levantado digamos, el templo de Jehová, sino que la casa de Dios era como una tienda, ¿no? Como lo que aparece en la antigüedad, el tabernáculo. Entonces, en ese lugar dice que entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Entonces, estos panes, estimados hermanos, según el relato bíblico, no es un pan que les sea permitido comer a las personas comunes, sino que se llama el pan sagrado. Ya vamos a ver esa palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 21. Ya acá, capítulo 21, del versículo 1 voy a leer. Ya, Primera de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 dice: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Versículo 2: Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señale a los criados un cierto lugar. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Versículo 3: Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, ¿sí? Solamente tengo pan sagrado, pero lo haré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Versículo 5: Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos?, dice. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ya, esta palabra nos está relatando un evento en el que David llega al sacerdote Ahimelech, ¿sí? Y le pide algo de comer porque tenía bastante hambre. Está siendo perseguido por Saúl. Pero según el relato, David no le cuenta al sacerdote que está siendo perseguido por Saúl, sino que me encomendó una misión, dice, ¿no?, un asunto. Pero en realidad él está huyendo de Saúl y luego estaba padeciendo hambre. Por eso le pide al sacerdote: por favor, ¿tiene algo de comer? Y el sacerdote le dice: no tengo pan común. O sea, pan común es decir que pueda comer cualquiera, sino solamente tengo pan sagrado. Entonces le da a David, pero no era lícito que David coma este pan, porque este pan es para los sacerdotes. No está destinado para que coma la persona común, ¿sí? David viene a ser una persona común en ese sentido, porque ni siquiera él era rey en ese momento de Israel. Entonces, en realidad ese pan está solamente destinado a los sacerdotes. Pero David come, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Recibió algún tipo de juicio por ello? Dice que no recibió juicio. Entonces, acá en el versículo 4 de San Mateo 12, lo que hemos leído hoy, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Sí, dice que entró en la casa y comió los panes, pero en el relato de Primera de Samuel nos explica que fue una conversación con el sacerdote. Entonces el sacerdote también podría haberle dicho a David: no se puede comer.
pero de todas formas le dio. Le dijo que si sus hombres habían cuidado, o sea, si no habían estado con mujeres, es decir, que no se habían acercado a sus esposas, entonces podían comer. David le dijo que no había ocurrido así, sino que hace días que no estaban con ella. Entonces, ¿qué pasó? El sacerdote les da. ¿Y qué pasó? El versículo 4 dice que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, David comió el pan que no era lícito comer, es decir que debería recibir el juicio por ello, debería recibir el castigo, pero ¿cuál era la razón? El pan está dentro del tabernáculo, dentro de la casa de Dios. Ya, eso es primero. Y luego el versículo 5 dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Sí? O sea, esta palabra aparece también en la Biblia, en el libro de... Vamos a buscar un momento. En el libro de Números, capítulo 28. Números, capítulo 28. El versículo 8 y 9. Vamos a buscar Números, capítulo 28. Ya, el libro de Números, capítulo 28, versículo 9 y 10 aparece, ¿no? Un momento. Ya, aparece acerca de lo que los sacerdotes estaban comiendo los panes de la proposición. Está diciendo que en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, está escrito, ¿no? Ya veamos acá. Vamos a leer Números 28, 9. Dice: Mas el día de reposo 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Ya, en realidad los sacerdotes, dice nuestro Señor Jesucristo, que estaban profanando el día de reposo, es decir, que no estaban, o sea, en algún sentido cumpliendo el día de reposo, sino que ellos también estaban trabajando, estaban haciendo algo. Entonces, acá, el versículo 5 dice que en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, dice. Entonces, ¿por qué estando en el templo los sacerdotes no reciben culpa, aunque profanan el día de reposo? Es decir, que no cumplían el día de reposo. La razón, están dentro del templo. Esa es la respuesta. Versículo 6 dice: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, ¿quién es mayor que el templo? ¿Quién es mayor que el templo? Es nuestro Señor Jesucristo. Ya, nuestro Señor Jesucristo es mayor que... ¿Qué cosa? Que el templo. ¿Es correcto? Ya es mayor que el templo. Por lo tanto, si ya estando dentro del templo las personas no reciben juicio, son sin culpa, si los discípulos estuvieran solos, creo que sería diferente, ¿no? Pero los discípulos, ¿con quién estaban? El versículo 1: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos, dice, tuvieron hambre. Entonces, los discípulos están caminando ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras ellos estaban con Jesús, aunque ellos están comiendo en el día de reposo, es equivalente como si fuera que una persona está dentro del templo
Es decir que, aunque está incumpliendo el día de reposo, está comiendo las espigas que no les es lícito comer, pero Jesucristo está con ellos. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que todas las personas que están en Cristo Jesús, en ellos ya no hay culpa, ya son limpios de sus pecados, son perdonados sus pecados. ¿Entienden ustedes? Entonces, las personas normalmente que están caminando junto con el Señor Jesucristo, normalmente debería tener la libertad, ¿no?, acerca de la ley, porque el día de reposo tiene relación con la ley. Pero la mayoría de las personas que están bajo la ley, aunque dice creer en Jesús, no puede ser libre de la condenación del pecado. Entonces, aparentemente está con Jesús, pero tiene condenación del pecado. Está teniendo condenación en su corazón porque no tiene libertad acerca de su pecado. Si no estoy diciendo, hermanos, que libremente alguien puede cometer pecado. Lo que estoy diciendo es que en Cristo Jesús ya nosotros no debemos estar condenados, sino que dentro de Cristo Jesús nosotros somos personas santas, justas, que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Entonces, acá el versículo 7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo que cuando Él está presente, ya no rige la ley. Ya la ley del día de reposo era solamente una sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el reposo verdadero. En Cristo Jesús nosotros reposamos ¿de qué cosa? De las obras, ¿no? O sea, que antes de creer en Jesús, las personas por sus obras quieren obtener la salvación, ¿no?, la vida eterna, pero después de encontrarse con Jesús, ya no es que por la ley, no es que por cumplir la ley, la persona llega a ser justa y sin culpa, sino que por medio de la fe en Jesucristo llega a ser libre del pecado. Ya vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. El libro de Romanos, capítulo 4. El versículo 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es la bienaventuranza. La persona que no es inculpada de pecado es bienaventurado. Ustedes tal vez sienten la culpa del pecado. Bueno, desde hoy debes saber que ¿cuándo son bienaventurados ustedes? Cuando el Señor a ustedes no les inculpa de pecado. Entonces los discípulos estaban comiendo en el día de reposo, entonces tiene que recibir castigo, tiene que recibir una exhortación, o tiene que recibir un castigo, podemos hablar, ¿no?, de un castigo, pero ellos no reciben castigo, no son culpables porque estaban con Jesucristo. Así Jesús explicó. Entonces nosotros también, en esta época, aunque nosotros habíamos cometido los pecados, habíamos hecho lo malo, pero delante de Dios, cuando nosotros entramos en Jesús, en Cristo Jesús, ya somos personas sin culpa, somos personas libres del pecado, somos personas que han sido limpios de los pecados, hemos sido justificados. Esto es la enseñanza principal de los evangelios, en este caso, el evangelio según San Mateo. Constantemente nos da a conocer cuál es el sentido de nuestro Señor Jesucristo haber venido a este mundo, cuál es el propósito para librar al hombre de la condenación, para dejarlo sin culpa. Por eso en el versículo 5 dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice. Entonces los sacerdotes dicen que profanan el día de reposo, pero son sin culpa. ¿Por qué? Porque están dentro del templo. O sea,
ya están haciendo algo en el templo, están, pero estando dentro del templo, ya no corresponde a que sea, pecador, sino que está dentro del templo, el templo los protege. De la misma manera nosotros, aunque habíamos cometido el pecado, pero ahora estando en Cristo Jesús, ya somos sin culpa. O sea, hemos sido exonerados, hemos sido absueltos de culpa de pecado. O sea, ya no tenemos pecado. Esto es la respuesta, ¿no? Entonces, en esta mañana, de esa manera vamos a culminar el estudio. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en este día 25 de diciembre. Estamos agradecidos porque usted nos ha permitido un buen año, nos ha cuidado, nos ha guardado. Y ahora usted también desea también que en el próximo año, 2025, muchas personas le conozcan a usted, que en muchos corazones puedan nacer el Señor Jesucristo, para que también muchos puedan tener la certeza de la salvación. El día de reposo, Señor, es uno de los mandamientos de la ley, pero lo que está sobre el día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor del día de reposo. Por el Señor Jesucristo somos libres de pecado, somos sin culpa, hemos sido absueltos, exonerados. Realmente estamos bajo la gracia del Señor. Hemos sido realmente redimidos de los pecados. Le agradecemos, Señor, por este año 2024 que nos ha dado. Esperamos que Dios siga bendiciéndonos el próximo año. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.